buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Ya hablamos de la historia de Kirguistán. Ahora es momento de hablar de otro territorio que también estuvo bajo control de diferentes fuerzas extranjeras, Kazajistán. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los primeros habitantes de lo que hoy es Kazajistán fue el pueblo Saka, una tribu nómada llegada de Rusia en el siglo V a.C. Los turcos, procedentes de Mongolia, dominaron la zona desde el siglo V después de Cristo, especialmente en la zona sur, hasta que las huestes de Gengis Khan tomaron su lugar en el siglo XIII. A su muerte en 1227, Gengis Khan dividió el imperio entre sus dos hijos, quedando Kazajistán dividida. Los uzbecos, un grupo de turco-mongoles islamizados, derrotaron a los herederos de Gengis Khan en el siglo XIV y ocuparon todo el territorio de Kazajistán hasta que se dividieron. Los que fueron al sur fundaron lo que hoy es Uzbekistán, mientras que los del norte siguieron siendo nómadas y dieron origen a los kazajos. En 1742, en su lucha contra el pueblo de Oirat, los kazajos buscaron la protección del Imperio ruso, que a partir de ese momento jugarían un papel primordial en la historia de Kazajistán. A principios del primer milenio, las estepas al este del Caspio estaban habitadas y asentadas por una variedad de pueblos, principalmente nómadas, que hablaban lenguas indoeuropeas y lenguas urales, incluidos los alanos, aorsi, budini, isedones, madjars, masagetae y sakas. Los nombres, las relaciones y los constituyentes de estos pueblos eran a veces fluidos e intercambiables. Algunos de ellos formaron estados, incluyendo Chancay, al noroeste del mar de Aral, y Kanjú en el este. A lo largo de varios siglos, el área fue dominada por el turco y otras lenguas exógenas, que llegaron con invasores y colonos nómadas del este. Tras la entrada de los hunos, muchos de los habitantes anteriores emigraron hacia el oeste, hacia Europa, o fueron absorbidos por los hunos. En el año 91 después de Cristo, según Tácito, los hunos habían llegado a la depresión de Turán, incluida la región de Atirau, noroeste de Kazajistán. El foco del imperio huno se movió gradualmente hacia el oeste desde las estepas hacia Europa del Este. Durante algunos siglos, los acontecimientos en el futuro de Kazajistán no son claros y con frecuencia son objeto de especulación basada en cuentos populares míticos o apócrifos, populares entre varios pueblos que emigraron hacia el oeste a través de las estepas. Desde mediados del siglo II, el pueblo Yueván, una rama del Xiongnu, y por lo tanto posiblemente conectado a los hunos, estableció un estado en el extremo oriental de Kazajistán. Durante los siguientes siglos, pueblos como los Akatsiri, los ávaros, más tarde conocidos como ávaros panonios, los sabires y los búlgaros, emigraron a través del área hacia el Cáucaso y Europa del Este. A principios del siglo VI, el proto-mongol Kanato de Rourán había anexionado áreas que formaban parte del este de Kazajistán. Los Gokturks, un pueblo turco que anteriormente estaba sujeto a los Rourán, emigraron hacia el oeste, empujando los remanentes de los hunos hacia el oeste y hacia el sur. A mediados del siglo VI, las estepas de Eurasia Central habían sido controladas por el Kanato turco, también conocido como el Kanato Gokturk. Unas décadas más tarde, una guerra civil provocó la división del Kanato y el establecimiento del Kanato turco occidental bajo las tribus Onogur y el Kanato turco oriental bajo los Gokturks. En 659, el Kanato turco occidental fue aniquilado por el Imperio Tang. Hacia el final del siglo VII, los dos estados se reunieron en el segundo Kanato turco. Sin embargo, el Kanato comenzó a fragmentarse solo unas pocas generaciones después. En el 766 se fundó el estado Oghuz-il, con su capital en Jankent, que llegó a ocupar la mayor parte posterior de Kazajistán.
Fue fundado por los refugiados ogús del vecino Kanato Turgesh. Los ogús perdieron la lucha con los Karluks por el control de Turgesh, mientras que otros clanes ogús emigraron desde el Cetizu, controlado por Turgesh, a las montañas Karatau y el valle Chu en la cuenca Issyk-Kul. En los siglos 8 y 9, los árabes conquistaron partes del sur de Kazajistán e introdujeron el Islam. Los turcos ogús controlaron el oeste de Kazajistán desde el siglo IX hasta el siglo XI. Los pueblos Kimak y Kipchak, también de origen turco, controlaban el este aproximadamente al mismo tiempo. A su vez, los cumanos controlaron el oeste de Kazajistán desde alrededor del siglo XII hasta la década de 1220. El gran desierto central de Kazajistán todavía se llama Dashti Kipchak o la Estepa Kipchak. Durante el siglo IX, la Confederación Karluk formó el estado Karajánida, que conquistó Transoxiana, que es el área al norte y al este del río Oxus, el actual Amudarya. A principios del siglo XI, los Karakhánidos lucharon constantemente entre sí. Los Karakhánidos, que se habían convertido al Islam, fueron conquistados en la década de 1130 por los Karakitán, un pueblo mongol que se mudó al oeste del norte de China. A mediados del siglo XIII, un estado independiente de Khoraz, a lo largo del río Oxus, se separó del debilitamiento Karakitai, pero la mayor parte del Karakitán duró hasta la invasión mongol de Genghis Khan desde 1219 hasta 1221. Después de la captura mongol de Karakitán, Kazajistán cayó bajo el control de una sucesión de gobernantes de la Horda de Oro, la rama occidental del Imperio Mongol. La Horda es similar a la tribu o clan actual. A principios del siglo XV, la estructura dominante se había dividido en varios grupos grandes conocidos como kanatos, que incluían la Horda Nogay y el Kanato Kazajo. El Kanato Kazajo fue fundado en 1465 en la región de Cetizu, en el sureste de Kazajistán, por Janibek Khan y Kerey Khan. Durante el reinado de Qasim Khan, del 1511 al 1523, el Kanato se expandió considerablemente. Qasim Khan instituyó el primer código de leyes de Kazajistán en 1520. El Kanato se describe en textos históricos como el Tariq y Rashidi. En su apogeo, el Kanato gobernó porciones de Asia Central y Cumania. Nómadas de Kazajistán asaltaron territorios rusos en busca de esclavos. Entre los Khan kazajos destacados se encontraban Agnazar Khan, Esim Khan, Tauke Khan y Ablay Khan. El Kanato kazajo no siempre tuvo un gobierno unificado. Los kazajos se dividían tradicionalmente en tres grupos: los grandes, los medianos y los menores. Los grupos tenían que aceptar tener un khan en común. En 1731 no había un fuerte liderazgo kazajo. Los tres grupos se incorporaron uno por uno en el Imperio ruso y el Kanato dejó de existir. Los rusos fueron paulatinamente expandiendo su imperio y estrechando su control en Kazajistán hasta que en 1854 fundaron un fuerte en lo que hoy es Almatí. Los zares oprimieron con dureza a los kazajos en sus deseos de independencia. Los líderes independentistas apoyaron a los bolcheviques en la Revolución de Octubre de 1917, lo que no redundó en el cumplimiento de sus aspiraciones. El país pasó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a finales de los años 1920 se procedió a desnomadizar a los kazajos y a convertirlos en campesinos en las nuevas granjas colectivizadas. Kazajistán comenzó a ser poblada con rusos de otras provincias y a servir de campo de concentración y de exilio para los inconformes, aparte de convertirse en el territorio para las pruebas y almacenamiento de armamento nuclear. En 1989, Kazajistán organizó por primera vez una gran protesta contra la Unión Soviética debido a las pruebas nucleares, que hubieron de ser suspendidas. Nursultán Nazarbayev, un kazajo próximo a los rusos,
tomó el poder en 1990 y la ha gobernado desde entonces como presidente de la República. No estuvo de acuerdo con la disolución de la Unión Soviética en 1991 y Kazajistán fue la última república en declarar su independencia. La democracia ha sido muy limitada, con los grupos nacionalistas sometidos y el parlamento disuelto por el mismo Nazarbayev en 1995, ya que obstruía sus políticas económicas y étnicas. El país está dirigido básicamente por antiguos comunistas, pero tras la independencia, las políticas liberales de Nazarbayev han ganado popularidad y ayuda de los gobiernos occidentales. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre Kazajistán. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.